Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a ver la clase de esta semana, que hoy vamos a empezar el Éxodo, pero antes vamos a contestar las preguntas que mandaron acerca de Génesis. Entonces vamos a orar primero. Vamos a poner este tiempo también en manos de Dios. Señor, te damos gracias por este día y porque estamos aquí, porque tú nos has cuidado, y te pido que podamos aprender y entender lo que tú tienes para nosotros en tu palabra. En nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahí va. Las preguntas que me mandaron fue por qué, algún comentario sobre Tamar, que aparece en la genealogía de Jesús en Mateo, y en Mateo lo que dice es de que Judá engendró de Tamar a Fares. Entonces ahí es donde se menciona Tamar, y pues lo que vemos en Génesis es que es una historia muy rara que se nos haría a nosotros, pero pues la simiente de donde debería de venir Cristo debería de ser de Judá, y fue por medio de Fares, el hijo que él tuvo con Tamar, que era su nuera. Entonces lo que pasó pues es que vemos que Judá se va con su amigo Hira allá, le da tiene a sus hijos Er y Onán. Se casa Er con Tamar, era malo, Dios le quita la vida, pues le dice a Onán: entonces ahora tú ve con ella para que la descendencia sea por medio de ti. Pero pues él no quería, porque dijo: no, pues no va a ser mía, va a ser del hermano, porque era el mayor. Entonces pues no fue con él tampoco. Entonces pues Dios también le quita la vida, y entonces Judá le dice a Tamar: bueno, espérate al otro hijo, a Sela. Creció Sela, y Tamar vio que no se la daban a él, y Tamar se estaba guardando en su viudez, y entonces va y engaña a Judá para que tenga pues relaciones con ella, y entonces tienen ahora sí a Fares. Entonces ese fue pues nada más para que tenía que ser por medio de Judá y por medio de Fares, de que siguiera la simiente de Cristo. Y pues aunque a nosotros se nos haga raro ahora, como quiera, si no era ni por Er, ni por Onán, ni por Sela, la descendencia tendría que haber actuado como quiera Judá. O sea, era parte de la ley de que fuera el papá de los hijos con alguna de las esposas de los hijos para continuar la descendencia. Y ahora se nos hace raro, pero pues así era. Entonces como quiera pasó lo que tenía que pasar, y Tamar se engañó a Judá. Judá había engañado a Jacob al decirle mentiras de José. Jacob había engañado a Isaac, y pues total, ahí se fueron engañando todos. Entonces eso nos muestra de la gracia de Dios como quiera. Él aparece, y Tamar engañó a Judá, pero fue por una causa, buena, como quiera, era lo que tenía que haber pasado, según la ley que ellos tenían. Y pues Dios nos muestra ahí su gracia de que, siendo aparte ella extranjera, era cananea, pues está en la genealogía de Cristo, y lo vamos a ver más adelante en Josué con Rahab también. Ella tampoco era del pueblo de Israel, pero es donde nos muestra que la gracia se extiende para todas las personas. Y la otra pregunta era de José: ¿por qué se ocupa tanto tiempo en él? Porque pues ya vimos, la simiente era por medio de Judá. Entonces José, ¿qué? Y José es importante para ver, poner un ejemplo también de cómo se debería de vivir. Y pues es que era parte del plan de Dios que el pueblo se fuera a Egipto para poder rescatarlos de ahí, poderles mostrar salvarlos de esa esclavitud. Y entonces José era un ejemplo también de cómo poder hacer bien las cosas en medio de la esclavitud, para que le sirviera de ejemplo al pueblo. Ahorita lo vamos a ver en Éxodo. De hecho, Egipto muchas veces, en la Biblia representa, en estas primeras partes, representa espiritualmente a lo material, a lo mundano, a lo que está apartado de Dios. Entonces vimos, Abraham cuando se fue a Egipto le iba bien materialmente, pero estaba lejos de Dios. Cuando aquí están en Egipto, ellos están
bien materialmente, después que van a decir, ay, hubiéramos estado mejor allá, aunque eran esclavos, estaban lejos de Dios, pero Egipto siempre representa estar alejados de Dios. Y entonces lo que vemos es de José, pues como ese ejemplo de estar y ser fiel en medio de ese contexto, en medio de esa situación que estaban, pero aparte mostrar cómo el plan de Dios pues, se iba a cumplir, como Él quería que se cumpliera. Eso tenía que pasar y José fue el instrumento para que eso pasara. Entonces vamos a empezar Éxodo, y hoy nada más vamos a ver Éxodo. Tenía planeado ver hasta Deuteronomio, pero cuando empecé a ver lo de Éxodo pues se fue extendiendo. Entonces vamos a ver nada más Éxodo. Y Éxodo, el nombre en hebreo es Uel Shemot, que significa estos son los nombres, que son las primeras palabras del libro de Éxodo. Y la palabra que nosotros tenemos, o sea, Éxodo, pues viene del griego. Eso se me pasó decirles en Génesis. El nombre hebreo, bueno, sí les dije, pero el nombre que tenemos nosotros, Génesis, es de cuando tradujeron la Septuaginta. Todos los nombres casi que tenemos nosotros en español son los de cuando tradujeron la Septuaginta al griego, y pues no significan lo mismo que en hebreo, porque Génesis era Bereshit, que es en el principio, son las primeras palabras del libro. En español es Génesis, que significa inicio también. Entonces ahora es Welesh Mot, que es estos son los nombres, y en griego significa, la palabra es Éxodos, que significa salida. La fecha en que se escribió fue en el 1445 antes de Cristo. ¿Por qué se da este año? Bueno, es cuando se cree que empezó el Éxodo, fue cuando Moisés también escribió Génesis 1445. Entonces, estos libros se escribieron ahí, pero vamos a ver, después de los que estuvieron los 40 años en el desierto, los Deuteronomio se escribe en el 1405, o sea, le quitamos los 40 años que estuvieron en el desierto, y Deuteronomio se escribe ya al final de esos 40 años. Entonces el tema pues, es de que Dios redime a su pueblo al sacarlos de la esclavitud mediante el pago de un precio. ¿Cuál fue el precio? Pues eran los corderos de la Pascua. Ahí vienen los 10 mandamientos y después termina con Dios estableciendo su morada en el pueblo, en el tabernáculo. Entonces vemos Éxodo 1, que dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron, y menciona a todos, dice, y todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto, y luego murió José, todos sus hermanos, toda aquella generación. Los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entonces todo eso que cuenta la primera parte del Éxodo, pues ya Dios lo había dicho desde Génesis 15. Lo vimos la semana pasada. Le dijo a Abraham que iban a estar como esclavos 400 años, pero que se iban a multiplicar. Entonces, las 70 personas que llegaron, que dice ahí que iban con Jacob, ya ahora, en estos 400 años después, son más de 1 millón. Entonces está ahora un faraón en Egipto que no conocía a José ni a su familia, y ve que los israelitas van creciendo. Entonces dice, es un riesgo porque van a ser más que nosotros. Entonces decide actuar contra eso y pues planea matar a los bebés judíos para que ya no siguieran creciendo. Dios interviene, usa a las parteras para salvar a un bebé. Entonces, a lo mejor para los israelitas en ese tiempo parecía de que no, Dios no estaba haciendo nada porque estaban esclavos en una tierra ajena, no estaban en la tierra prometida, y ahora aparte les están matando a los bebés. Y entonces podrían haberse preguntado, ¿dónde está la salvación que Dios prometió? Pero si se hubieran acordado que Dios dijo que iban a estar 400 años así, pues otra cosa hubiera sido. Entonces en ese tiempo no es que Dios no estuviera haciendo nada. Dios estaba preparando a su gente, a los que Él ya tenía listos. Ya había escogido al líder de ese pueblo desde antes, lo estaba preparando para esa tarea de liberar al pueblo. En Hechos 7:20 dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Hechos 7:22 dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría
de los egipcios. Entonces Moisés es criado en la casa del faraón, en el palacio, y aprende todo lo que tenía que aprender de ellos. La semana pasada vimos con José también cómo Dios lo ayudó a pasar por ciertas situaciones y prepararse por medio de esas situaciones. Entonces José, estando en casa de Potifar, aprendió cómo administrar en el contexto egipcio, que eso le sirvió para gobernar después. Moisés también aprende en el contexto egipcio. Entonces Dios los estaba preparando. Y Moisés ya tenía 40 años cuando decide salir del palacio del faraón. Había crecido en la fe, en la casa de sus padres, había sido educado en el palacio del faraón. Sale por sí mismo y pues la riega porque mata a un egipcio. Entonces tiene que huir de esa tierra. Pero Dios usa eso para seguirlo preparando para lo que viene. Moisés se ocupa los siguientes 40 años en ser pastor de ovejas en Madián. Así que hemos vivido como príncipe 40 años, ahora vive otros 40 hasta los 80 como pastor en Madián. Y estando ahí en Madián, ayuda a las hijas del sacerdote de ahí, se llamaba Jetro. Ellas van, le cuentan a su padre que Moisés las ayudó, lo invitan a comer. Moisés termina casándose con una de las hijas de Jetro que se llamaba Séfora. Y entonces, aunque pareciera que Dios no estaba haciendo nada, ahora era lo que creían los egipcios, vemos en Éxodo 2:23, dice: mucho tiempo después murió el rey de Egipto, y los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda, y sus gritos desesperados llegaron a Dios, quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Y fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Entonces Dios estaba preparando y esperando el momento para actuar. Entonces cada vez que Dios obra, lo hace con la persona correcta, con el plan correcto, en el tiempo correcto, porque Dios no se equivoca. Entonces todo el tiempo que el pueblo de Israel estaba ahí esperando era porque Dios los estaba preparando. Todo el tiempo que Moisés tuvo que esperar también fue porque Dios lo estaba preparando. Y entonces en el capítulo 3 de Éxodo, Moisés tiene 80 años y apenas va a empezar a hacer lo que Dios le tenía preparado. Y Dios se le aparece a Moisés en la zarza ardiente. Y eso significaba que pues Dios le estaba mostrando a Moisés su poder, porque le iba a encargar que hiciera algo y Moisés tenía que basarse en ese poder que acababa de ver de parte de Dios. Y Moisés pues no responde así con el canto no le dice: heme aquí, envíame a mí. No le dice eso. Primero Moisés dice: no, pero ¿quién soy yo? Y la respuesta de Dios es la misma que nos diría a nosotros: pues no eres quién eres tú, sino quién soy yo, y yo estoy contigo. Entonces pues Moisés le preguntaba: pues entonces ¿quién eres tú? Y Dios le dice: pues yo soy el que soy. O sea, le está diciendo: yo soy todo. Entonces vemos que Dios es siempre el mismo, su propósito y plan siempre es el mismo, sus promesas siguen siendo las mismas, y por eso debemos descansar en cada una de ellas a la luz de la palabra. Entonces Dios dijo a Moisés que él iba a sacar a los israelitas de Egipto, y pues Moisés debería de confiar en eso. Entonces luego Moisés le dice: no, pues no me van a creer. Pero Dios le acaba de decir en el 3:18: pues los ancianos de Israel te van a hacer caso. Y entonces a Moisés lo que le faltaba era creer, y por eso Dios le muestra 2 milagros. Uno es la vara de Moisés convertida en serpiente, y después la mano de Moisés que queda leprosa y luego es sanada. Y con eso Moisés iba a presentar ante el pueblo, a mostrarles el poder de Dios. Y aquí vemos algo importante: las 2 cosas que usa Dios para mostrarle su poder a Moisés son cosas que Moisés ya tenía: su vara y su mano. Entonces Dios le está mostrando: con lo que tienes, con lo que eres, yo soy el que va a orar, yo soy el que te va a usar. Entonces nosotros igual, a veces lo que Dios va a usar en nosotros ya lo tenemos en nuestras manos. No tenemos que usar cosas nuevas ni andar inventando qué vamos a hacer. Ya lo tenemos en las manos, es dejarnos nada más usar por Dios y rendirnos a Él. Entonces Dios le muestra a Moisés que lo que ya tenía lo puede usar para darle la gloria a Dios. Entonces todavía Moisés
dice, no, pero es que no puedo hablar bien. O sea, puras excusas tenía el Moisés. Dios le acaba de decir a Moisés, yo soy el que soy, pero Moisés le decía, sí, pero yo no soy. Pero él le decía, no, sí eres. Pero no por lo que eres tú, sino por lo que soy yo. Entonces era Dios por medio de Moisés quien iba a liberar el pueblo, pero Moisés se estaba enfocando en él, en lo que él era o lo que no era, en lo que podía, en lo que no podía, en vez de enfocarse en Dios, que sí era y que sí podía. Entonces Moisés estaba fijando sus limitaciones y las ponía como excusa, pero Dios le estaba mostrando que no iba a ser él. Como quiera, pues con tanta excusa de Moisés, pues Dios le dice, ok, te voy a mandar con tu hermano Aarón, él te va a ayudar. ¿Qué pasó? Pues Moisés confió más en su hermano, porque decían, bueno, entonces así sí voy. Confió más en Aarón que en Dios, que ya le había dicho desde el principio que iba a ir con él. ¿Y qué pasó más adelante? Pues Aarón termina causando problemas, más que ayudar, porque hizo que el pueblo cayera en idolatría con el becerro de oro, y luego es el que empieza a murmurar y hace que el pueblo murmure contra Moisés. Pero hasta eso, a veces confiamos más en las personas que en Dios. Entonces finalmente Moisés se va de regreso a Egipto y viene una de las partes más conocidas de la Biblia, la intervención de Dios con su poder para salvar a su pueblo. Llegan a Egipto, Moisés tenía 80 años, el faraón, que los estudios que han hecho se llamaba Amenofis II, tenía como 20 años y era considerado un dios. De hecho, los registros de esa época sobre ese faraón Amenofis II, él era llamado el gran Dios. Entonces imagínense, llega Moisés de 80 años y le dice, oye, Amenofis, fíjate que el Señor dice que nos deje salir. Y Amenofis dice, pues yo no conozco a ese Señor, entonces por eso no los voy a dejar salir. Y entonces Dios le dice, pues me vas a conocer. Éxodo 7:17, Dios dice, así dice el Señor, en esto conocerás que yo soy el Señor. Y envía las 10 plagas. Entonces mediante las 10 plagas, Dios le muestra cómo Él es el único Dios, porque cada plaga es contra un dios egipcio. Los egipcios tenían dioses para cada cosa que los protegían en ese aspecto, pero Dios con las plagas demuestra que Él es el único y verdadero Dios. Por ejemplo, para los egipcios el río Nilo era sagrado y era adorado como Dios porque decían que de Él manaba la vida. Incluso el río Nilo tenía himnos y canciones que le dedicaban y todo. Pero Dios viene a demostrar que Él tiene poder sobre ese río y lo contamina. O tenían los egipcios al dios del sol, que se llamaba Ra, y pues Él no tuvo el poder para quitar las tinieblas que Dios había mandado. Entonces, hasta ese momento, pues esa era una de las plagas más serias que había mandado, porque Ra era el jefe de los dioses y era el más adorado, pero aquí se demostró que Dios es más poderoso que todos los dioses egipcios. Entonces, cuando pasa esa plaga de la oscuridad, ya el faraón ya dice, no, ya no va a hablar con Moisés. Y viene la plaga final sobre una que se llamaba Meskemit, que era la diosa de la vida. Entonces viene esta última plaga, que es la muerte de los primogénitos. Y vemos que Dios estaba ya preparando al pueblo para su liberación. Por eso tenían que llevar panes sin levadura, por si tenían que irse bien rápido. Debían tomar un cordero sin defecto para cada familia. Y en el día 14 del mes lo iban a sacrificar. Y con la sangre de ese cordero iban a marcar los dinteles de las puertas de sus casas. Y ahora sí la familia podía comerse ese cordero y con algunas reglas ahí. Entonces llaman a ese evento la Pascua. ¿Qué significa? Pues en esa noche en que sacrificaban al cordero, Dios enviaba al ángel de la muerte, en donde moriría el primogénito de cada familia, menos en las casas que estaban marcadas con la sangre del cordero. O sea, la muerte pasaba. Y esa marca en la puerta era la distinción entre el pueblo de Dios y los egipcios. Y esa Pascua, por así decirlo, marcaba el inicio de Israel como nación. Entonces, por eso la Pascua es muy importante para los judíos, porque marca su liberación de la esclavitud. Entonces, pues ahora vemos cómo lo que hacía Dios era para separar a su pueblo de los demás.
Y era que ser parte del pueblo de Dios pues lleva también algo importante, que es la conversión. O sea, se espera que alguien que es parte del pueblo de Dios refleje algo de lo que es Dios. Y entonces por eso en Éxodo 13, bueno, desde el 13 hasta el 19, Dios muestra cómo el pueblo de Israel empieza a ser el pueblo de Dios y cómo es que necesitaban la ley para poder vivir de acuerdo con lo que Dios requería. En Éxodo 13:3 dice: Moisés le dijo al pueblo: acuérdense de este día en que salen de Egipto, país donde han sido esclavos y de donde el Señor los saca desplegando su poder. No coman pan con levadura. Entonces la salida de Egipto fue el fin de la esclavitud, el comienzo de caminar con Dios. Y Dios les dice a los israelitas, les dice, deben recordar de dónde los he sacado. También les dice que no coman pan con levadura. ¿Y eso qué significaba? Pues que no volvieran a hacer lo que hacían antes, o sea, que no hicieran lo que estaban acostumbrados a hacer mientras estaban en Egipto. Entonces salen los israelitas, van a cruzar el desierto. Dios no los lleva por el camino más corto, sino por el camino que Dios sabía que era el mejor. Y ahí salen hacia la tierra prometida, en donde tenían su esperanza, pero pues iba a haber dificultades en el camino. Éxodo 3:17 dice: cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Entonces la ruta más corta era por arriba, y tienen un mapa, ahí pueden ver al final de las Biblias, casi siempre viene un mapa con el Éxodo. La ruta más corta era por arriba, pero se van por abajo a rodear, porque el pueblo iba a necesitar un tiempo para aprender a confiar y a depender de Dios. Por eso Dios los hace ir por la ruta más larga también. Entonces empiezan a caminar, llegan a un punto en que ahora tienen el mar enfrente y el desierto detrás, y luego se dan cuenta todavía que el faraón los venía persiguiendo. Y ahí venía con un ejército de 600 carros para volver a capturar a los israelitas, que pues están pasando por miedo. Después Moisés los anima y tienen fe, y luego cruzan el Mar Rojo y alaban a Dios. Y hubiera estado padre que ahí se acabara la historia. Sí, ya cruzan el Mar Rojo, alaban a Dios, todos bien contentos. Pero se quejan. Viene en Éxodo 15, 22 al 27. Dice: los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara, lugar que se llama así por sus aguas amargas. No pudieron apagar su sed allí. Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban: ¿qué vamos a beber? Moisés clamó al Señor, le mostró un pedazo de madera, el cual le echó Moisés al agua, y al instante se volvió dulce. ¿Por qué Dios hizo eso? Pues quería que los israelitas dependieran de él. Pero después ahora se quejaron de que no tenían que comer, y Dios les manda maná. Después se quejaron de que no querían maná, querían carnita. Entonces Dios les manda las codornices. Y luego en el capítulo 17 de Éxodo llegan a un lugar que se llama Refidim, en donde Dios por medio de Moisés hace salir agua de una roca para calmar la sed del pueblo. Después tienen una guerra contra Amalek, y ahí es donde aparece por primera vez Josué. Y luego viene el suegro de Moisés a verlo, le da el consejo de que escogiera otros hombres para que lo ayudaran a resolver asuntos de las personas. Y entonces todo esto sirve para ver cómo el pueblo de Israel va entendiendo que es el pueblo de Dios, que Dios es el que está obrando a través de ellos, porque en esa batalla que tienen en Amalek, era cuando Moisés levantaba la mano, les iba bien a los israelitas, la bajaba y les iba mal. Luego se cansó, no tuvieron a 2 personas ahí levantándole las manos para que pudieran ganar, y entonces ganan. Entonces era para que el pueblo viera que era el pueblo de Dios. Ya habían sido liberados, ya iban a seguir caminando ahora, y tenían que mostrar y entender que eran el pueblo de Dios. Entonces era no nada más sacar a Israel de Egipto, sino ahora tenían que sacar a Egipto de Israel, o sea, las costumbres, las cosas, sacar lo secular, todo lo que hacían en Egipto que no era parte de Dios. O sea, lo que estaban acostumbrados en Egipto y a lo que hacían, lo tenían que dejar fuera, porque ahora habían sido rescatados por Dios para vivir para Dios. Es lo mismo que nos pasa a nosotros en nuestra vida cristiana. Somos rescatados por Dios para vivir para Él.
y pues lo malo y todo lo que hay ahí tiene que salir. Entonces, ahora sí, Dios por eso les da la ley. Y los israelitas dicen, sí, vamos a cumplir con todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces con ello ellos aceptaban pues el pacto con Dios, que iban a dejar lo que eran, lo que habían estado acostumbrados, y a partir de ahora iban a vivir como el pueblo santo de Dios. Vienen los 10 mandamientos, que pues vemos los primeros 4 son obligaciones hacia Dios y los otros 6 obligaciones a las demás personas. Y en la última sección de Éxodo vemos ya cómo Dios le enseña ahora a vivir a su pueblo, ahora que sí ya es su pueblo, cómo poderlo agradar. Entonces vemos del capítulo 25 al 31 se crea el tabernáculo, y con eso Dios les dice específicamente qué es lo que tienen que hacer para adorarlo, cómo pueden acercarse a Él, cómo estar ante su presencia. O sea, Dios lo regula, Dios es el que les dice cómo lo pueden hacer. Después del capítulo 32 al 34 vemos cómo el pueblo desobedece. Que apenas capítulos atrás habían dicho de que sí, vamos a hacer todo lo que tú nos digas, y poquito tiempo después se desvían, se pueden adorar un becerro de oro. Y ya para terminar del capítulo 35 al 40 ya vemos cómo la adoración a Dios requiere una dedicación y un compromiso a Él, y por eso los israelitas pues empiezan a dar cosas de sus posesiones para construir el tabernáculo, pero también empiezan a dar sus dones y sus talentos y el tiempo para poder construirlo. Entonces eso nos muestra todo lo que tenemos debe ser usado para la gloria de Dios. Nuestro tiempo, nuestras posesiones, lo que tenemos, nuestros talentos, nuestro esfuerzo, todo debe ser usado para la gloria de Dios. Finalmente el tabernáculo es dedicado a Dios y Dios lo acepta. Y entonces con eso termina Éxodo. Pero les voy a dejar una tarea ahora sí. Ya vimos que la Biblia es la revelación de Dios para nuestra salvación. Y la salvación pues, es por medio de Cristo. Entonces podemos ver a Cristo a lo largo de toda la Biblia. Y entonces terminamos Éxodo y decimos, ¿en dónde vimos a Cristo? Entonces esa es la tarea. Ustedes me van a decir en dónde vemos a Cristo en Éxodo. Lo vemos en diferentes formas. Entonces, ustedes me van a decir eso de tarea, o me lo mandan con el mira para ver en dónde podemos ver a Cristo en Éxodo. Y en la próxima clase yo les digo también por si no alcanzaron a poner todas. Entonces, vamos a buscar en dónde podemos ver a Cristo en Éxodo, porque toda la Biblia trata acerca de Cristo. Entonces, esa es la clase de hoy. Que Dios los bendiga y que pues la pasen bien, que estén bien. Saludos a todos.